Perdón, ya está picado, me parece, grabación. Listo. Sí. ¿Ya está grabación? Listo. Adelante, maestro Carlos. Claro. Muy buenos días a todos. En nombre del Grupo QAM-SEAM, les damos la cordial bienvenida a la siguiente conferencia denominada ¿Qué sabes acerca de los procesos irreversibles? Es para mí un honor presentar al doctor Mariano López de Haro. Enseguida les presentaré un poco de su semblanza. El doctor Mariano López de Haro cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde obtuvo las licenciaturas en Física y Matemáticas en 1976. En la Universidad de Strathclyde se graduó como doctor. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Rockefeller en Estados Unidos y actualmente es investigador en el Instituto de Energías Renovables IER-UNE. Realizó otra estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona en España y en sus líneas de investigación ha publicado 140 artículos en revistas indizadas, 20 artículos en libros y 12 artículos in extenso en memorias de congresos. Ha sido invitado a realizar estancias de investigación en Estados Unidos, España, República Checa, Brasil y Colombia. Y ha impartido una gran cantidad de seminarios y conferencias tanto en México como en el extranjero. Recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Ciencias Exactas y el Premio de Investigación de la Academia de la Investigación Científica. Vuelvo a reiterar que para el Grupo QAM-SEAM es un honor contar con su presencia y podemos dar inicio a la conferencia. Vuelvo a repetir el nombre de la conferencia. ¿Qué sabes acerca de los procesos irreversibles? Gracias y le cedo la palabra al doctor. Ay, gracias, Carlos. Bueno, buenos días y quiero empezar a compartir mi pantalla. Ahora, ¿qué hago? Seguridad y privacidad. ¿Qué digo? Accesibilidad. No sé. No sé qué hacer, Carlos. ¿Cómo le hago para compartir? Según yo, estaba compartiendo, pero no me deja. No se preocupe, doctor. En la parte superior, Aquí, donde está la flechita. la flechita, le puede dar clic, por favor. ¿Ya? Y enseguida le va a aparecer en la parte de abajo, compartir escritorio. Sí, es lo que quería, pero no lo vi. Está dando vueltas nada más. Ya empezamos con las dificultades. No se preocupe, es totalmente normal. ¿Tienes una dirección de correo electrónico? Si no, te mando la presentación y yo voy hablando mientras ustedes la presentan. Sí, claro, deme un segundo. Claro. A ver si lo... Maestra, ¿le puede enviar un correo, por favor? Por supuesto, se lo pongo aquí en el chat. Muchas gracias. A ver, Nancy, mándame un correo a mí y yo te contesto. malopez@unam.mx. ¿No le apareció la opción de escritorio entonces, doctor? Todavía no. Sigue dando vueltas aquí esta cosa. Profesor, aquí en el chat de la llamada le acabo de poner mi correo. Si lo puede ver, así es más rapidito. No lo veo. Perdón, es que no sé dónde está el chat. ¿Acá? Está también en la parte superior, doctor. Es un icono de diálogo al lado del icono de participantes. Deben de ser los permisos. Sí, yo no debo tener permiso de alguna manera. Así es, profesor. A mí en un momento le doy su nombre y le doy los permisos. Doctor Mariano. Un segundo, a la audiencia. Son las ventajas y desventajas del directo, como dicen en la televisión. En un ratito se va a arreglar. Pero, Y si no, pues les platico sin imágenes. Puede que este proceso no sea reversible. reitero que a la audiencia
Vamos a esperar un momentito y créanme que es una conferencia que vale mucho la Profesor, ¿puede pena. intentarlo ahora, por favor? Doctor. De acuerdo, lo vuelvo a intentar. Pues de hecho, Si no, voy a enviar un mensaje rapidísimo a los encargados, en lo que checan lo del correo, por favor. ¿Me mandaron correo? Ya A ver si ahora me deja. Espera un momentito. a ver, sí, ya le volví a mover. ¿Puede intentarlo nuevamente, por favor? Eso es lo que estaba tratando de Sí. hacer, pero sigue dando vueltas. De y acuerdo. ¿Cuál es su correo? ¿Me lo puede mencionar? Malópez, Malópez, ¿sí? Con minúsculas todo, ¿sí? @unam.mx. @unam.mx. Ajá. Muy bien. Todavía no me llega el mensaje, ¿eh? el correo, Sí. doctor. Ok, vamos a ver si. Uy, voy a tener que volar. Sí, doctor, disculpe. No, pues ni modo. Son, como dije, las desventajas del directo. Doctor, ¿ya le llegó el correo? ¿Puede corroborar? No, todavía no. Qué extraño. Ahora sí, Nancy. Ahora sí. Entonces ahora va. Perfecto. ¿Lo voy a recibir? Un momentito. Ya te lo reenvié. De acuerdo, estoy esperando. Parece que fue en burro. Ahora sí, ya llegó. Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Si ustedes lo pueden presentar. Ya la pantalla esta se me quedó ahí medio bloqueada, que no sé lo que es. Ocultar. Ahí está. Ya. Listo, doctor. Entonces usted nos va diciendo cuando cambiemos diapositiva y ya va a Sí. poder quitar la pantalla libremente. Bueno, lo bueno es que es emocionante estar aquí esperando a ver qué aparece en la Esto pantalla. creció la expectativa y les va a gustar mucho, doctor. Listo. Ah, ahora, si lo pones en modo presentación para que se vea un poquito más grande, no sé si los asistentes lo pueden ver. Sí, ya se ve. ¿Le puedes poner en la pantalla completa? Sí. Sí, ya le di. École, gracias. Bueno, pues ese es el título y como ven está preparada para darse hoy en el 31 Congreso de Investigación. Quiero empezar por agradecer su presencia en esta sala y ojalá y el tema que vamos a tratar les resulte de algún interés. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Claro.
Bueno, me gusta empezar con esta diapositiva porque es una viñeta que apareció en el New York Times hace algunos años y que sirvió como parte de la portada de un libro que se llama La Segunda Ley. Y vean la situación, abajo no hay aparentemente ninguna catapulta ni nada que esté empujando la piedra y se ve una pendiente hacia abajo donde la piedra va cazando a un señor que va corriendo hacia arriba. Claramente, esta situación no es una situación que se observe en la vida cotidiana. Esto no sucede. Una piedra no sale espontáneamente a perseguir a una persona que esté en lo alto de una colina. ¿Me puedes poner la siguiente, por favor? Esta no es la misma persona, aunque la idea sería esa, es algo que todos conocemos, es decir, hay una dirección preferencial en la que se mueve el tiempo. Empezamos como bebés y ustedes son demasiado jóvenes. Las dos primeras fotos no sé de quiénes son, las dos últimas sí. Seguramente la tercera, la tercera de izquierda a derecha, la muchacha rubia, si la identifican es Britney Spears. Y la de la derecha, seguramente sus abuelos o sus papás quizás la identifiquen, aunque ya se ve bastante deteriorada, es Marga López, una foto de Marga López cuando todavía vivía. El hecho que quiero ejemplificar aquí es que este proceso por el que todos pasamos de nacer, crecer y finalmente de, digamos, decaer y llegar a la muerte, es un proceso que ocurre en una sola dirección. Nadie va de la persona más mayor a la persona más menor, sino todo lo contrario. Conforme pasa el tiempo, siempre vamos en una sola dirección. Y esto ya nos habla acerca de la reversibilidad o irreversibilidad de un proceso. Claramente la vida es un proceso irreversible. La siguiente, por favor. Bueno, les hablaba yo de la flecha del tiempo. Dale otro clic, por favor. No, anterior. No sale una... ¿Otro? Bueno, ok. No salen las imágenes, ni modo, es parte de las animaciones, seguramente no están funcionando, no importa. Salía la foto de un huevo que se rompe. Si uno se le cae un huevo fresco al piso o lo aplasta con las manos, el huevo se va a romper y no hay manera de que uno rehaga el huevo una vez que el huevo está roto. Lo mismo podría pasar con algún objeto. ¿Y qué pasa con una botella de perfume o ahí una botella o un globo o un recipiente con aire que esté comprimido? Si le quitamos el tapón, entonces el aire va a salir y no va a entrar espontáneamente ni al recipiente o al globo. Habrá que soplar o que hacer alguna cosa. Y entonces parece ser que hay una dirección privilegiada en el tiempo en la cual ocurren los procesos espontáneamente. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es un proceso reversible? Bueno, un proceso reversible es aquel que al finalizar o en cualquier momento del mismo, el sistema lo podemos reintegrar a su estado inicial sin ocasionar ningún cambio adicional en el universo. Y eso es una idealización porque no hay ningún proceso que en la realidad sea reversible. Pero ¿cómo los identificamos? La siguiente, por favor, y a ver si ahora sí funcionan las animaciones. A ver, dale otro clic. Sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver un enfoque que sea intuitivo de qué es un proceso reversible y otro irreversible. La siguiente, otro clic. Un proceso reversible, aquel cuya dirección se puede invertir con un cambio infinitesimalmente pequeño en alguna propiedad del sistema. Y vamos a hacer un experimento pensado. A ver, dale un clic a ver qué pasa. Ah, sí, ahora sí sale. Es un experimento pensado. El siguiente clic. ¿Qué tal si nosotros
ahora con los celulares o con toda la tecnología, inclusive lo que estamos haciendo ahora, grabamos un video del proceso. Siguiente. Y ahora lo pasamos en dirección inversa. Si el proceso que vemos en dirección inversa es posible, entonces el proceso inicial es reversible. Si el proceso no es posible, entonces el proceso es irreversible. ¿Le puedo explicar otra vez? 2 veces. Otra vez. Eso es lo que resume lo que acabo de decir. La siguiente, por favor. Por ejemplo, tengamos un pistón, dale otro clic, que tiene un gas comprimido y le ponemos una pesa. Pues por efecto de la pesa, podemos ir comprimiendo el gas. ¿Qué pasa si ahora quitamos una de las pesas? Quítasela, dale otro clic. Otro más. Regresamos al sistema a la parte inicial y ese es un proceso irreversible. Pero ahora supongamos que tenemos un gas en un recipiente y que le hacemos un agujero al recipiente. La siguiente. Sí, adelante. ¿Qué va a pasar si tenemos un volumen y una temperatura de un lado, un volumen y otra temperatura? Otro clic, por favor. Al final, si abrimos una abertura, se va a juntar el gas de un lado con el gas que no había en el otro, llegan a una temperatura y a un volumen final fijos y el proceso no es reversible porque si intentamos regresarlo, no hay manera de regresarlo a menos que intervengamos sobre el sistema. Es decir, este es un proceso irreversible. Adelante. Es una idealización la reversibilidad, ¿ok? Adelante. La reversibilidad requiere que todos los procesos se lleven en equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio es que no hay fuerzas. Pero no todo proceso en equilibrio es reversible. Por ejemplo, el que acabamos de poner de la expansión libre de un gas, dale otro clic, por favor. Si yo tengo ahora un gas a una cierta temperatura que es mayor que la del exterior y tengo una pared que está casi aislada perfectamente, por ejemplo, un termo, ¿qué va a pasar si la temperatura del gas es mayor que la del exterior? Otro clic. Pues que el gas va a ceder calor al exterior. Y ese proceso, que no es reversible, mantiene al gas de dentro siempre en equilibrio. Un termo, eso es lo que pasa. Si lo dejamos suficiente tiempo, aunque tenga aislamiento, el café que está dentro del termo se va a enfriar. La siguiente, por favor. ¿Ok? La siguiente. A ver. Algo que ya sabemos, si tenemos un ladrillo o algo, una corcholata o un borrador o un gis y le pegamos un garnuchazo, al final por fricción se va a detener. ¿Sí? Dale a la siguiente. Otra. Se va a mover el ladrillo, ¿ok? Y se detiene. Lo que no se observa nunca es que el ladrillo espontáneamente se regrese a donde estaba porque ya la fricción lo detuvo y no tiene manera de moverse a menos que le demos otro garnuchazo. Adelante, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ejemplos podemos tener de procesos reversibles? Dale otra más. Es una de mis favoritas. Ahí tenemos un balón y lo soltamos. ¿Qué pasa? Otra. Se cae. Otra más. Ahora pasamos el video en la dirección contraria y ¿qué va a pasar? Otra más. Pues que el balón, si no hay mucha fricción en el aire, llega casi a la misma altura. Entonces ese proceso es reversible. La siguiente. Ahora un péndulo que empieza a oscilar. La siguiente. Lo pasamos al revés y otra vez se regresa a la posición inicial, suponiendo que no hay fricción con el aire. Entonces este proceso también es reversible. Sí, la siguiente.
Ya vieron el truquito del video inverso, ¿verdad? Ok, ahora vamos a la siguiente. ¿Qué tal que ahora hacemos lo mismo que al principio, pero ahora tenemos un pistón en donde hay fricción, no le echamos suficiente aceite? ¿Qué pasa si yo quito una pesa? Si la fricción es lo suficiente, dale otro más, por favor. Si la fricción es lo suficientemente fuerte, entonces se va a quedar ahí y no va a regresar. ¿Qué más? ¿Qué tal que yo tengo una cuchara y la meto en una taza de café caliente? Pues que de momento va a llegarles a uno el calor y se van a quemar los deditos. Y no va a suceder que los deditos se enfríen el café, ¿verdad que no? Bueno, ese es un proceso irreversible también, y la conducción de calor es un proceso irreversible en general. La siguiente. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo tengo un cuerpo a una temperatura y otro cuerpo a otra temperatura? La siguiente. Ahí están los dos sistemas o cuerpos a una temperatura mayor uno que otro. ¿De dónde a dónde va a fluir el calor? Dale la siguiente. Pues obviamente del sistema que está más caliente al sistema que está más frío. Y al final, ¿cómo va a comportarse la temperatura al final del tiempo? Otra más, por favor. Ok, nada más. Tenemos una distancia. ¿Y cómo se comporta la temperatura como función de la posición? Pues es una función lineal que va de la temperatura caliente a la temperatura fría conforme avanza el tiempo. Y hay una ley que describe cómo se transmite ese calor, cómo se transporta ese calor, que es que el calor es proporcional a la diferencia de temperaturas. La siguiente, por favor. Ahí lo tienen. La potencia o el calor transferido por unidad de tiempo es proporcional a la diferencia de temperaturas, al área y a la longitud que estamos utilizando, y a una constante que se le llama la conductividad térmica. Ya saben que no es lo mismo tener un alambre de cobre que un trozo de hule, porque no conducen igual ni el calor ni la electricidad. Calor y electricidad tienen algunas características comunes. La siguiente también. Ahí vienen las definiciones del área, la sección transversal, la conductividad térmica de una varilla, y ya está. Y el área. Otro más es el área. École, la sección transversal de la varilla. La siguiente. Bueno, pues todo este círculo, la siguiente, porque ahora tenemos un mar inmenso. Todo este círculo lo estudia una disciplina que es la termodinámica, y la termodinámica, como si fuera una perogrullada, de lo que se trata es de describir sistemas físicos macroscópicos. Yo elijo el sistema a describir, que puede ser un trozo de hielo, un molde de un gas encerrado en un volumen, el líquido contenido en un recipiente, un trozo de hierro imantado, una cavidad que contenga radiación, o lo que quieran. La siguiente, por favor. Y en la termodinámica solamente se estudian estados de equilibrio, es decir, cuando las propiedades del sistema en cuestión, sistema termodinámico, la presión, la temperatura, la magnetización, la presión de radiación, no dependen del tiempo. Obviamente, estos sistemas también son sistemas idealizados. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las leyes de la termodinámica? Esto a veces se los cuentan y a veces no se los cuentan. Les dicen que las leyes de la termodinámica son 3, no es cierto, son 4. ¿Por qué? Porque hay una que se llama ley cero. ¿Y por qué se llama ley cero? Pues porque somos muy ingeniosos los físicos. Resulta que como la primera ley ocurrió antes que la ley cero, cuando se les ocurrió que había que tener una ley primera para formular la termodinámica de manera más sistemática, inventaron la ley cero. Y la ley cero de lo que habla es de un atributo que tienen los sistemas, tal que si yo pongo dos sistemas en contacto, al final ese atributo no va a variar con el tiempo, ¿ok? Y en particular ese atributo, que es un atributo no mecánico, que es la temperatura, va a tener el mismo
valor numérico. ¿Y por qué introdujeron esto? Porque ya había termómetros y los termómetros se utilizaban para medir la temperatura. Pero ¿qué garantizaba que la temperatura del cuerpo humano fuera la temperatura que aparecía en una escala graduada en un termómetro? Pues justamente esta ley cero, que si yo tengo dos cuerpos y los pongo en contacto, al final todas sus variables termodinámicas llegan a un equilibrio y alcanzan el mismo valor, que ya no va a variar con el tiempo. Ahora sí vamos a la primera ley, que es la que se llama primera ley porque resulta que cuando esto se introdujo, ya se sabía la ley de conservación de la energía mecánica, que todos ustedes saben, ¿verdad? Que puedo transformar energía potencial en energía cinética y viceversa, pero la suma de las dos permanece constante. Lo que pasa es que se dieron cuenta en el siglo XIX que había una cantidad que también era energía, no mecánica, que si yo se la sumo a la mecánica, también permanece constante. Y entonces la energía total de un sistema termodinámico no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. ¿Ok? Y cómo variar la energía de un sistema, pues puede ser realizando trabajo o recibiendo trabajo o mediante la transmisión de calor hacia afuera o hacia adentro. La segunda ley nos habla de otro atributo, esta es la energía interna, la primera ley. La segunda ley, otra, nos habla de otro atributo, una variable misteriosa, porque no hay ninguna cosa que se llame entropiómetro. Sí sabemos medir energías en mecánica y tenemos el equivalente mecánico del calor, pero no sabemos medir entropías. Pero es una medida lo voy a poner así muy elegante, del grado o número de constricciones que tengo en un sistema. De tal forma que supónganse que yo tengo, como en el caso que tenía al principio, tenía una cavidad repleta con un gas y otra cavidad vacía y que estaban separadas por una pared. Esa es la restricción. Ese sistema originalmente tiene una entropía, no les voy a decir cómo se cuantifica, tiene una entropía. Cuando yo abro el orificio en la pared y permito que el gas se expanda, al final, el sistema le quité una restricción, que es que no pudiera intercambiar materia entre las dos cavidades, y entonces la entropía que tiene el nuevo sistema es una entropía mayor. La siguiente, que es la tercera ley, esta se hizo para explicar fenómenos, la siguiente por favor, para explicar fenómenos a muy bajas temperaturas y de hecho tienen que ver con el llamado cero absoluto y entre otras cosas me dice que la entropía en el cero absoluto o el cambio en la entropía en el cero absoluto, dependiendo de si es la forma débil o la forma fuerte, valen cero, ¿ok? En el cero absoluto. Muy bien. Ahora pasemos a lo que realmente nos trajo aquí. La termodinámica clásica, con un mínimo de información acerca del sistema, nos permite describir muchísimas cosas. Por ejemplo, la condensación, por ejemplo, la sublimación, o sea, los cambios de estado, las ecuaciones de estado, o sea, la ecuación del gas ideal, que todo el mundo se la debe saber, PV igual a nRT, donde N es el número de moles, T es la temperatura, P es la presión y V es el volumen, y R es la constante de los gases. Todo eso sale de un número pequeño de variables, ¿ok? Y de un conjunto de valores muy pequeño. Y de ahí podemos inferir un montón de cosas. Por ejemplo, qué gas es más compresible que otro, cuándo se va a fundir un metal, cuándo va a evaporarse el agua, dependiendo de las condiciones de presión de la atmósfera, etcétera, etcétera. Pero siempre estamos hablando de estados de equilibrio. Ahora sí, la siguiente. Ahora, cuando yo paso de un estado a equilibrio a otro, que ocurre en estados intermedios y que depende del tiempo, eso ya no es la termodinámica clásica, sino como les dije antes, si metemos el tiempo, en el caso de la termodinámica clásica no hay tiempo, si metemos la flecha del tiempo, ya entramos a los procesos irreversibles. La siguiente, por favor. A ver, ¿qué pasa si yo pongo en contacto un cuerpo caliente y uno frío?
¿ok? O bien un solo cuerpo, por ejemplo, lo que les dije, la cucharita metida en el café caliente, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Pues que si los dejo un cierto tiempo, al final va a haber un flujo de calor del cuerpo caliente al cuerpo frío y nunca al revés. Es decir, el proceso espontáneo a lo largo del tiempo ocurre en una sola dirección, ¿ok? Y va del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, ¿ok? Si la diferencia de temperaturas no es muy grande, entonces lo que tenemos es una proporcionalidad entre el flujo de calor y esa diferencia de temperaturas, como les mostré un par de transparencias, unas cuantas transparencias más atrás. La siguiente, un ejemplo, la siguiente, por favor. Un ejemplo que también seguro que alguna vez han hecho y si no, lo pueden hacer. Supónganse que tienen una taza de café negro, ¿ok? Un café solo. Y le echan una gota de leche. ¿Qué va a pasar? Pues que al final se vuelve café con leche y se vuelve cafecito. ¿Y por qué pasa eso? Porque la concentración de leche que originalmente estaba en un punto crea que haya un flujo de masa del café a la leche o de la leche al café, según lo quieran ver, para tratar de homogeneizar la concentración de leche en todo el recipiente. Y si otra vez la diferencia de concentraciones no es muy grande, entonces el flujo de masa que ocurre es proporcional al gradiente o a la diferencia de concentraciones y eso se conoce como la ley de Fick. La siguiente, por favor. Exactamente. Ustedes conocen todos, espero, la ley de Ohm. Si ya llevaron una secundaria o una preparatoria razonablemente decentes, les dijeron que Victoria igual a reina de Inglaterra, así me lo enseñaron a mí hace muchos años de esto, pero supongo que saben lo que quiero decir, es decir, voltaje igual a resistencia por corriente. A mí me gusta escribirlo de otra manera, que es corriente o intensidad de la corriente igual a 1 entre R, que es la resistencia, la resistividad, ¿ok? O la conductividad, más bien el inverso de la resistencia, por la diferencia de potencial. Y eso es otra ley lineal entre el flujo eléctrico, ahora es la corriente eléctrica, y la diferencia de potencial, que es el voltaje. Otra ley lineal. Y evidentemente lo que trata de hacer este flujo de corriente es igualar el voltaje o el potencial en ambos extremos del circuito. La siguiente, por favor. Otra. Ok. Nos preguntamos si podemos hacer algo sistemático con estos resultados. La respuesta es sí, ¿ok? Y esa es la termodinámica de procesos irreversibles, que está basada en dos cosas fundamentales. Una, suponemos que en cada punto del espacio hay equilibrio local, de tal forma que ahí podemos utilizar las leyes de la termodinámica clásica y que la producción de entropía local es no negativa, porque dijimos que en todo sistema en donde eliminamos una constricción y al producirse un proceso, es decir, para producir un proceso tenemos que eliminar una constricción, entonces la entropía final debe aumentar, entonces debe haber una producción de entropía. Y se escribe una ecuación de balance que es parecida a la ecuación de balance de energía, nada más que aquí lo que entra o sale, lo que varía la entropía por unidad de tiempo en un elemento de volumen es lo que entra o sale de entropía al sistema más lo que se produce dentro del sistema. Y la producción de entropía, ahora sí, la siguiente. Lo más fácil para que sea positiva definida es que la producción de entropía sea producto de fuerza termodinámica por flujos y como los flujos son proporcionales a las fuerzas, entonces me queda una forma cuadrática y si los coeficientes de transporte o la matriz de coeficientes de transporte es positiva definida, garantizo que se satisface la segunda ley. La siguiente, por favor. Las leyes fenomenológicas lineales son como la ley de Ohm, la ley de Fick, la ley de Fourier de las que hemos hablado, es decir, que los flujos son linealmente proporcionales a las fuerzas termodinámicas que los generan. Aquí tenemos una relación directa causa-efecto. Si yo provoco una diferencia de temperaturas,
El efecto de la diferencia de temperatura sobre el sistema es generar un flujo de calor que tiende a homogeneizar el sistema y oponerse a esa diferencia de temperaturas. Si yo provoco una diferencia de concentraciones, entonces la respuesta del sistema es un flujo de masa para homogeneizar la concentración. Si yo provoco una diferencia de potencial, la respuesta del sistema es una corriente eléctrica que tiende otra vez a homogeneizar el potencial en toda la muestra. La siguiente. Y hay otra cosa que se llama las relaciones de reciprocidad de Onsager, que tiene que ver con que la matriz tiene que ser simétrica, pero eso excede al nivel de preparatoria y por lo tanto nos lo saltamos, pero también está. Y ahora vamos a ver cosas que se conocen. A ver, del lado de arriba he dividido, puse una matricita chiquita, entonces tengo la fuerza y la fuerza es diferencia de cosas. Si es diferencia de temperaturas, el flujo directo es el flujo térmico, un flujo de calor, y el coeficiente de transporte es la conductividad térmica. Esa es la ley de Fourier y se conoce desde 1822. Si ahora tengo una diferencia de potencial eléctrico, ¿ok? Puedo producir también una diferencia térmica, un flujo térmico, un flujo de calor, y eso es la electropirosis, y la descubrió Benedicts en 1918. Si tengo un flujo de masa, o bueno, una diferencia de velocidades, entonces puedo producir también una diferencia de un flujo de calor, y es el efecto Joule-Thomson, y es en 1852, y el inverso, cuando tengo una diferencia de concentración, produzco un flujo de calor, esa es la difusión térmica, y así pueden ver que hay varios, en particular, si tengo una diferencia de velocidades, puedo producir un flujo de masa, y eso ya saben que se conoce desde la prehistoria porque había filtración. Entonces, este cuadrito resume que todos estos fenómenos cuyas leyes lineales se conocen desde hace mucho, desde el siglo XIX, de hecho la mayoría, solamente hay alguno del siglo XX, pero casi todos son del siglo XIX, se pueden explicar con este marco. Y en particular, y con esto voy a terminar para no colgarme demasiado, la siguiente. Las ecuaciones de la hidrodinámica, los refrigeradores termoeléctricos, la cinética química, las reacciones, la reacción dieléctrica y magnética, and you name it, como dicen los americanos, podemos explicar siempre y cuando las fuerzas los flujos sean proporcionales a las fuerzas, es decir, y sean linealmente proporcionales, es decir, que las fuerzas sean chicas, entonces la respuesta es proporcional. Todo eso lo podemos explicar con la termodinámica de los procesos irreversibles. Y bueno, todavía no entendemos bien a bien por qué el proceso de la vida es irreversible, aunque lo es, pero sí entendemos bastantes cosas, y con eso fue con lo que empecé, y con eso voy a terminar porque el tiempo es inexorable y no nos permite regresar al principio de la plática más que regresando el video cuando lo vean en sus casas. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Si tienen preguntas, las pueden levantar la mano o digan lo que quieran. Recuerden, chicos, que quien guste participar, le tomamos. Ya hay 2 manos levantadas. Ya, perfecto. A ver, no hay 12 manos levantadas. Con Jamil. ¿Listo, Jamil? Buen día. Buenos días, Jamil. A mí también. Tienes un apellido muy distinguido. Gracias. ¿Eres algo de Jorge José? Es Miguel José. Sí, Miguel José, sí, perdón. Sí. ¿Es tu tío? Creo que es tío abuelo. Okay. Hasta donde es sí, eres muy joven y Miguel José es mayor que yo. O sea que sí. Dime, con mucho gusto trataré de contestar. Sí, a mí también me gusta mucho la física y bueno, hace más o menos este tema sí he investigado. Y hace un rato había visto un experimento acerca de un líquido coloidal. Sí.
como el macroestado más probable es que se cristalice, las partículas coloidales se van cristalizando en la parte de arriba del líquido, como rompiendo, o sea, bueno, a primera vista rompiendo la entropía, ¿no? Porque lo normal sería que del cristal se fuera disolviendo en el agua. Y bueno, entonces esto pasaba porque, bueno, el macroestado más probable era precisamente esto, el cristal. Y entonces aquí es como que lo que nosotros entendemos por orden no siempre es lo que la naturaleza entiende por orden. Entonces, ¿cómo eso influye en la dirección o en la flecha del tiempo de las cosas? A ver, si te diste cuenta, yo el orden no lo mencioné por adrede. Yo dije que la entropía y la producción de entropía tenía que ver con la remoción de constricciones. El sistema en el que tú estás pensando o el que estabas describiendo, que es un coloide, allá hay unas fuerzas muy, muy particulares, que son las fuerzas que se llaman de vaciamiento osmótico, en inglés osmotic depletion, ¿ok? No se presentan en todos los sistemas. Es una presión osmótica que no está compensada y que tienen los sistemas coloidales en virtud de su tamaño, ¿ok? Son macromoléculas metidas en sistemas moleculares más pequeños. Entonces, los sistemas moleculares más pequeños pueden colarse en los intersticios de las macromoléculas y ejercer, aunque estas en principio para tener carga pueden repelerse, ejercer una expresión osmótica adicional que elimina la repulsión de las cargas y entonces tener una atracción efectiva. Por eso son raros, pero digamos la restricción ahí es el tamaño. No sucede con todos los coloides, tiene que ser coloides muy particulares y tiene que ser la suspensión en la que se encuentran, el solvente o lo que los contiene, tiene que tener también características muy particulares. Pero tienes razón, es decir, lo que debería tender al desorden tiende al orden, al menos localmente. Pero otra cosa que afirma la segunda ley, y esto es muy importante, si no, no funcionarían los refrigeradores, por ejemplo. Yo dije, y eso está claro, que si yo pongo en contacto un cuerpo caliente con uno frío, el caliente se enfría y el frío se calienta. Eso es cierto, ¿verdad? Sin embargo, tenemos refrigeradores. ¿Y por qué podemos enfriar? Si uno mete la mano al congelador, está frío, frío, frío. ¿Ok? ¿Por qué podemos enfriar? Sí. ¿Se te ocurre, Jamil? A Porque, bueno, aunque sea energía baja, sigue siendo energía calórica, ¿no? Entonces, de todos modos se debería dispersar la tuya hacia la del refrigerador. ¿Qué tal si desenchufas el refrigerador? ¿Qué le pasa al congelador? Se vuelve a calentar, bueno, se pone a temperatura ambiente. Entonces, la dirección natural es que se caliente, no que enfríe. Si yo quiero revertir la dirección natural, lo puedo hacer, pero el precio que tengo que tener es que le tengo que suministrar energía al sistema. Y esa energía, y se los digo para que al buen entendedor pocas palabras, les cuesta a sus papás en la cuenta de la luz. ¿Ok? El refrigerador es de los que más consume energía eléctrica y por lo tanto es lo que más cuesta. Y por eso necesitamos tenerlo enchufado para que haya energía, suministro de energía para mantener el congelador a la temperatura a la que se tiene. Es decir, localmente yo sí puedo disminuir la entropía, localmente, pero globalmente no. Es decir, esa disminución aparente de la entropía se ve compensada, como en el caso del coloide que mencionabas, por las fuerzas de vaciamiento osmótico que generan a su vez entropía. Así se llaman, transiciones entrópicas. ¿Ok? ¿Sí, Jamil? Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Otra pregunta de Tania. Gisela, adelante. Sí, simplemente pedir que sea una pregunta muy breve, por favor, porque nos tenemos que ir, perdón, yo me tengo que ir. De logística, estamos un poco, no se preocupe, voy enseguida. A ver, Tania. Tania, ya estás. Ok,
Mi pregunta no va a ser como la primera, muy avanzado y no entendí nada. Entonces creo que sí vamos a terminar rápido. Okay. Es que no entendí muy bien cuando dijo que los estados de equilibrio no dependen del tiempo y son los que son reversibles, ¿no? No, los estados de equilibrio son estados de equilibrio. Los procesos son los que son reversibles o irreversibles, Tania. Pero Es en sí decir, todos los procesos dependen del tiempo, ¿no? claro, si hay un proceso depende del tiempo, pero yo puedo idealizar un proceso. Suponte lo siguiente. Suponte otra vez el pistoncito al que veíamos que bajaba cuando yo le colocaba una pesa, ¿ok? Suponte que en lugar de colocarle una pesa que hace que el pistón baje más o menos rápido, le coloco un granito de arena y luego le coloco otro granito de arena. Obviamente el movimiento que realiza el pistón y el proceso va a ser un proceso muy, muy, muy lento, como si no se estuviera moviendo nada, ¿de acuerdo? Como si el tiempo no pasara. Y en esos estados intermedios por los que atraviesa el pistón, su temperatura, su presión y su volumen son constantes, ¿sí? Mientras que si yo le meto un fogonazo, es decir, le doy un golpezazo con un martillo al pistón, el proceso depende del tiempo y los estados por los que atraviesa el sistema, el gas que está dentro, no son de equilibrio. Yo hablo de procesos reversibles como aquellos que transcurrirían infinitamente lentos en el tiempo, de tal forma que los atributos termodinámicos se mantienen constantes. En un proceso irreversible no se mantienen constantes, dependen del tiempo. ¿Sí? ¿Te expliqué mejor? Ya entendí. ¿Sí? Gracias. De Sí. nada, Tania. Una cosa les ofrezco si alguien se quedó con alguna duda. Con todo gusto les pueden pasar las preguntas por escrito a Carlos o a Nancy y yo con mucho gusto, y dejan sus correos, con mucho gusto intentaré contestarlas a la brevedad posible. Claro, doctor, cuente con ello. ¿Sí? Me tengo que ir porque ya tengo reunión de evaluación, creo, en 10 minutitos o algo así. Perfecto. Claro, doctor. Bueno, pues muchas gracias a los asistentes, a los ayudantes y lamento el fallo tecnológico. Ni modo. Bueno. Perfecto, doctor Mariano López de Haro. Muchísimas gracias. Fue un placer tenerlo en esta conferencia. Alumnos, muchísimas gracias por su presencia. Pues vamos al receso y posteriormente a la ronda de evaluación. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Yo qué hago? Me salgo, ¿verdad? Me voy a la otra sesión. Sí, a la otra En sesión. efecto. Ok, gracias. A usted.